de diferentes protagonistas. En este caso, UPCN, la Unión Personal Civil de la Nación, también le ha pedido al gobierno provincial, mediante una nota, la reapertura de paritarias, es decir, la reapertura de negociaciones salariales. Para eso ya estamos en comunicación con la secretaria adjunta, Karina Domínguez. Karina, ¿cómo anda usted? Mucho gusto. Gonzalo Schmidt de Canal 6 la saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en este horario en plena siesta. Bueno, cuéntenos, justamente venimos de este aumento ya previsto del 5% y ahora ustedes han pedido, producto de lo que ya todos conocemos, la devaluación, inflación también, sentarse nuevamente en esta mesa paritaria, ¿no? Una paritaria que continúa abierta. En la última reunión fue la condición para que se liquide ese 5%, que la paritaria siga con un nivel de discusión permanente, porque estamos ante una situación grave en términos del escenario económico y lo que han sufrido los trabajadores en las últimas semanas. Entonces, desde las declaraciones que ha hecho el gobernador en el sentido de que va a ser la paritaria el sistema que dé respuesta a lo salarial, hemos pedido formalmente al Ministerio de Economía a fin de la semana pasada que convoque a las audiencias que sean necesarias para tener una solución al tema salarial, que acá hay que analizar algunas cosas importantes. En la paritaria, la verdad que veníamos bien, veníamos con un buen porcentaje de incremento salarial, veníamos resolviendo la premisa de que el salario le gane a la inflación, pero luego de las pasos esto quedó realmente atrasado y nos necesita que tomemos otros parámetros en la discusión. Ya no alcanza hablar solo de la inflación, porque la devaluación trajo otras consecuencias y porque el salario perdió poder adquisitivo de una manera que es imposible poder sostener esta situación. Entonces, hay que dar una discusión excepcional, acorde a este contexto, y que los trabajadores puedan recibir en la paritaria esa compensación de la pérdida de poder adquisitivo que se sufrió con la devaluación. Y justamente hablando de esa compensación, ¿se puede mencionar algún porcentaje de aumento que ustedes están solicitando o prefieren por el momento no hablar directamente de porcentajes? Los componentes del escalafón general y escalafón enfermería que representa UPCN en la paritaria como gremio mayoritario tiene distintos componentes, entonces no podemos hablar solo de un porcentaje, quizá debemos hablar, porque acá lo importante es tener ingresos, nuevos ingresos a partir de esa discusión, y que esos ingresos puedan ir al consumo interno, que es el objetivo que marcó el gobierno nacional cuando anunció las medidas económicas. Bueno, nosotros no tenemos un objetivo distinto, entonces puede ser que venga por el lado del incremento general o puede ser alguna otra solución. Eso dirá el gobierno cómo podemos encaminar. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo de que el salario tiene que modificarse y que tiene que tener en cuenta esta nueva realidad negativa que afecta a los trabajadores. Karina, al día de hoy, ¿ya recibieron una convocatoria formal o todavía la siguen esperando? Me imagino que una fecha clave va a ser el próximo 13-14 de septiembre, justamente cuando se conozca el índice oficial de precios del INDEC de la inflación de agosto, donde se ha producido todo este descontrol, para así llamarlo, luego de las PASO. Sí, pero tenemos que adelantarnos a esa situación, porque si no, no llegamos con la liquidación, y acá hay que prever de qué manera el salario de septiembre e incluso el de agosto puede tener un impacto favorable en función de la situación económica. Así que creemos que en estas horas va a venir la convocatoria, porque ya han citado a los gremios docentes, y creo que la nota que nosotros ingresamos a la semana pasada también
aceleró los tiempos, así que creo que entre las próximas horas vamos a tener novedades con respecto a los estatales. Ujú. Bueno, algo que hay que destacar también es que al menos hasta este momento ha existido buen diálogo, ¿no?, entre las partes, tanto con ustedes, con los gremios docentes. No ha habido mayor conflictividad en un contexto inflacionario que tampoco depende por ahí de la provincia. Es como que siempre los salarios van tratando de alcanzar, digamos, y como bien dijo usted, venían bastante bien. Pero bueno, ahora sí hay un desfasaje. Sí, sí, el problema de la inflación, lamentablemente la única posibilidad que tenemos es de recuperar el salario a través de las paritarias. No podemos manejar qué es lo que pasa a nivel nacional con suba de precio, entonces de alguna manera es el salario el que tiene que venir a dar una respuesta. Pero bueno, entendemos que sí, que el gobierno tiene que profundizar el diálogo, no hay otra forma. La verdad que está muy complicada la situación, la gente no da más, acuciante es la palabra que nosotros usamos hoy para hablar de lo que pasa a nivel salarial. Esto no escapa al análisis que hace el gobierno, es casi de sentido común y todos están hablando de que el salario tiene que tener de alguna manera una recomposición. Así que creemos que desde la lógica debe darse tal cuanto, bueno, podremos verlo en la negociación, pero de cualquier manera no podemos quedar estancados, por más que hoy el acumulado del aumento salarial sea el 76%, y la última inflación conocida, sin contender el mes de agosto, sea del 60%. De cualquier modo, para agosto seguro vamos a hablar lamentablemente de dos. Ujú, por supuesto. Karina, y en lo personal, y esto lo digo por supuesto sin doble sentido ni nada, ¿cómo lo vive usted? Porque de alguna forma, podemos decirlo para que se entienda, está de los dos lados del mostrador, ¿no? Por un lado como candidata a diputada provincial y por el otro lado como representante de UPCN. ¿Esto es, se puede considerar como una ventaja, desventaja, o trata de por ahí no mezclar esos dos temas, o van de la mano? Primero, creo que es importante una definición. Ujú. Yo soy candidata a diputada provincial. El poder legislativo no tiene nada que ver con el poder ejecutivo, entonces no estoy de los dos lados del mostrador. Una cosa es donde se discuten leyes y otra, distinto sería si formara parte de un ministerio. Ahí sí podrían decirme que estoy compartiendo, digamos, algunos criterios con el gobierno provincial, pero acá claramente son dos ámbitos diferentes y el poder legislativo se define por el voto de los ciudadanos. Entonces, no es correcto que estoy de los Ujú. dos lados del mostrador, eso en primer lugar. Pero en Sí, sí, segundo sí. lugar, siempre voy a priorizar los intereses y los derechos de los trabajadores. En este caso, se siente con mucha fuerza y lamentablemente el deterioro que tienen los Ujú. salarios. Estamos haciendo todo lo posible para ver de qué manera podemos salir adelante, porque siempre requiere responsabilidad en este momento, requiere tratar de llegar con una respuesta, porque de nada nos sirve el conflicto si no tenemos una respuesta. Pero vamos a darle una oportunidad a la paritaria y Ujú. si esto no prospera, yo voy a estar al lado de los trabajadores en la decisión que quieran adoptar. Por supuesto. Es muy importante, Karina, esta definición, y a esta pregunta no se lo hacía, digamos, por mí, sino que uno ve, ¿no?, muchísimos dirigentes, hasta pasó con el campo para llevarlo a otro sector, por ejemplo, que no tiene nada que ver, donde también los dirigentes decían en su momento, bueno, si queremos realmente un cambio, hay que, entre comillas, meterse en la política y cambiarlo desde adentro. Por eso no es una valoración ni positiva ni negativa. Lo que yo le hacía, simplemente una pregunta por ahí para lo que se puede preguntar quizás el ciudadano o la ciudadana común. Pero si me permitís, sí creo que es importante que en la Cámara de Diputados esté la voz de los trabajadores. Ujú. Nosotros, con la presencia de Allende, nuestro secretario general, hemos tenido importantísimas leyes para los trabajadores del Estado y para otros sectores también.
que escuchen cuáles son las demandas, las necesidades de los trabajadores, y que pueda haber proyectos de ley que tengan que ver con eso, me parece sumamente importante. Mi lugar no es solo del PCN o de los estatales, el lugar que podría llegar a ocupar en la Cámara de Diputados es de todos los trabajadores, así lo entiendo, y así estamos hablando con todos los trabajadores para que sea una banca, digamos, representativa del sector, que es muy importante. Y es cierto, si no podemos transformar las cosas desde otro lugar, tenemos que hacerlo desde la política, porque es donde se toman las decisiones y donde el poder de los trabajadores se ve claramente expresado. Por supuesto. Karina, ahora sí, por último, de mi parte, han recibido algunas críticas, ¿no?, por parte de la oposición, sobre todo por el pase a planta. Usted también ha salido a responder ante esta situación. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, creo que en función de la campaña política, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio han generalizado situaciones que son correctas, que tratan de confundir a la sociedad hablando de miles de pases a planta permanente, que en realidad revela un nivel de desconocimiento, porque los pases a planta permanente masivos se han dado dentro del ámbito de la paritaria, con criterios objetivos, con control de los sindicatos. Ha sido una lucha que hemos mantenido durante los últimos años. Entonces creo que desprestigiar la paritaria haciendo declaraciones oportunistas, me parece que no está bien para los trabajadores estatales, que hace muchos años vienen cumpliendo sus funciones, y que la regularización es un derecho, no es un privilegio que le otorga el gobierno, sino un derecho que se han ganado estando, y en algunos ámbitos como el salud, estando en la pandemia, estando en los momentos difíciles. Entonces, creo que la sociedad debe tener en claro que cuando nuestro sindicato habla de regularización, significa que no hay más gente en el Estado, que son trabajadores que ya están cumpliendo tareas, que no puede ser que estén en forma precaria, que completamente justo que se los incorpore de alguna manera a sus derechos. Así que creo que ha quedado claro, porque tampoco ha habido una réplica de mis declaraciones, de que no es de la manera que lo plantea la diputada nacional que habló del tema. Karina, gracias por este contacto y también, como siempre, por ser tan gentil cuando vamos a UPCN con nuestra unidad móvil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre estamos a disposición. Un saludo. Karina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, bueno, contándonos